Vamos a empezar esta formación viendo los fundamentos básicos y el desarrollo histórico de la técnica de superposición craneofacial. La superposición craneofacial es una técnica de identificación en la que se comparan fotografías de una persona desaparecida, ¿no? Las fotografías ante-mortem, con un cráneo que se asocia a que podría pertenecer a esa persona, ¿no? Los datos post-mortem. Se proyecta encima una de la otra, lo que se llama solapamiento cráneo-cara, y entonces el antropólogo trata de establecer si son la misma persona mediante la evaluación de la consistencia anatómica entre cráneo y cara, ¿no? Porque parte de una premisa y es que, de dos premisas si queréis, el cráneo es único para cada persona y la cara, la morfología y anatomía de la cara es el reflejo de la morfología y anatomía del cráneo, ¿vale? Hay por tanto dos objetos involucrados, un cráneo y la imagen de la cara. Esta última, lo que solemos tener es una fotografía o varias, en diferentes momentos. También podríamos tener un vídeo y de ahí sacar fotogramas. Y por último, en algunos casos, pues puede ser un retrato dibujado o incluso hemos visto ejemplos de aplicación con pinturas y con frescos incluso más o menos realistas. En cuanto al cráneo, podemos tener fotografías, vídeo o lo más adecuado, lo más representativo, modelos tridimensionales. Como decimos, se basa en la hipótesis de que el cráneo es único, es decir, es como una huella dactilar. Por lo tanto, un cráneo solo debería esta técnica debería ser capaz, para considerarse una técnica de identificación válida, de poder discriminar a la hora de compararlo con una fotografía, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de dos superposiciones con el mismo cráneo. La fotografía del medio es la profesora Inmaculada Alemán, este no es su cráneo porque ella sigue bien viva, y la de la derecha pues sí que es el cráneo de la persona que aparece en la fotografía y que a la hora de evaluar un antropólogo esa correspondencia, una vez hecho una superposición, pues se pueden ver cosas, por ejemplo, como el encaje de la mandíbula, los dientes, que en el caso de Inmaculada, pues este cráneo no podría ser, ¿no? Se estudian muchas más cosas, pero bueno, os cito ahí dos ejemplos. Pues bien, la superposición craneofacial se ha aplicado de muchas maneras y se sigue aplicando también sin seguir una misma metodología. Pero tras un amplio estudio de toda la bibliografía, sí que podemos distinguir cuatro etapas distintas. La primera de las etapas sería la adquisición y el procesado de los materiales tanto ante-mortem como post-mortem, ¿no? Post-mortem sería el esqueleto, el cráneo en este caso, y ante-mortem pues las fotografías. Aquí, ¿qué tipo de tareas estaríamos desarrollando? Pues el marcado de landmarks cefalométricos en la cara, craniométricos en el cráneo, es decir, unos puntos de referencia que usan los antropólogos. La adquisición del modelo 3D o de las fotografías, o el escaneado, si lo que tenemos son fotografías en papel, la realización, mediciones, bueno, todo el procesado y adquisición de materiales ante-mortem. La segunda de las etapas es el examen, el análisis morfológico y morfométrico de cráneo y cara por separado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que se realizan una serie de medidas para clasificar la cara y el cráneo según una serie de estándares antropológicos y que se etiquetan morfológicamente pues diferentes regiones faciales y craneales, pues lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pues nariz estrecha, ancha o normal, por poneros un ejemplo, ¿no? O frente de tal forma, o barbilla triangular o ovalada. Bueno, hay una serie de criterios que también son susceptibles de cambiar o de que aparezcan nuevos, pero hay en cualquier caso una segunda etapa en la que por separado se analizan ambos objetos o ambas cuestiones. Luego llegamos a una tercera etapa que es el solapamiento cráneo-cara. El solapamiento cráneo-cara es donde vamos a buscar reproducir el momento de la fotografía en el que tenemos, pues hacerle lo mismo al cráneo de manera que obtengamos el mejor solapamiento o el más realista
entre el cráneo y la fotografía del facial, ¿vale? Y este suele ser un proceso iterativo hasta que se reduce el error o hasta que el antropólogo decide que ya no puede hacer un solapamiento mejor. Y la última de las etapas es la toma de decisiones, donde se estudia la anatomía, las correspondencias, perdón, anatómicas y morfológicas una vez realizada el solapamiento. Es decir, una vez que tengo cráneo y cara, pues solapados, pues veo las relaciones posicionales, es decir, cómo está la mandíbula en el cráneo con respecto a la cara, dónde están los glóbulos oculares con respecto a las órbitas, ¿vale? Y luego también las formas, ¿no? Tiene que haber una correspondencia de todas las regiones anatómicas y si no la hay, tiene que poder explicarse, ¿no? Porque si hay algo que no puede explicarse y que no se corresponde, entonces no son la misma persona. Los orígenes de la superposición craneofacial se remontan 2 siglos atrás. En 1884 se tiene constancia de la primera superposición, comparando dibujos del cráneo con otros de la máscara mortuaria. No es hasta 1937 cuando se compara por primera vez fotografías faciales con craneales. 25 años más tarde llega la primera identificación positiva basada únicamente en esta técnica y aceptada judicialmente. Desde entonces y durante 50 años su aplicación ha sido extensa. Tras casi 100 años de historia, esta técnica se ha utilizado para resolver casos de identificación muy importantes, Josep Mengele, Iván el Terrible, Eugenio Berríos, entre otros. Además, se ha aplicado en un amplio abanico de escenarios, catástrofes naturales como un tsunami en el Índico, terrorismo o fosas comunes. El desarrollo histórico de la superposición craneofacial ha estado muy ligado al de la tecnología, pasando por su aplicación inicial usando solamente fotografías, la fotosuperposición propiamente dicha, posteriormente usando videocámaras y mezcladores de imágenes para superponer foto y cráneo, la videosuperposición, hasta llegar al uso del ordenador y finalmente los modelos 3D de cráneos. Aquí podéis ver 3 ejemplos de estos 3 enfoques. El primero de ellos es un revelado de una fotografía de un cráneo y una fotografía de una persona dentro de una misma hoja de revelado y la correspondiente superposición. En la imagen del medio podéis ver el sistema de superposición que tiene la Universidad de Malasia, que como os decía, pues tiene esos elementos, ¿no? Dos videocámaras, un mezclador, una pantalla, bueno, un elemento donde poner y poder mover el cráneo, etcétera. Y por último, uno de los primeros sistemas de superposición craneofacial asistida por el ordenador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Japón. Ahora ya están usando allí un sistema computerizado. Este fue algo intermedio, ¿no? Porque todavía el cráneo se grababa con una videocámara, pero luego ya se usaban programas informáticos para facilitar la evaluación de la consistencia morfológica anatómica. Y llegamos ya al uso del ordenador como técnica o como elemento tecnológico principal para realizar la superposición craneofacial. En esta transparencia podemos ver un ejemplo de la superposición asistida por ordenador mediante el uso de Photoshop y fotografías del cráneo. Es una superposición 2D. Se toman diferentes fotografías intentando reproducir la pose y las condiciones de la fotografía de la cara. Actualmente, ya lo veremos a lo largo de esta formación y con el propio software Skeleton ID, el enfoque es la obtención de modelos 3D del cráneo y la superposición sobre fotografías 2D mediante el uso de software adecuado.